Mi tía me roba el dinero que he ahorrado durante años para crear mi propia empresa, para dárselo a su hijo inservible. Tengo 29 años y llevo casi una década trabajando sin parar para poder hacer realidad un sueño que muchos en mi familia consideraban una fantasía. No vengo de un hogar donde el trabajo duro se admire, más bien, mi familia es experta en tirar la toalla a la primera. Siempre he pensado que lo más triste de mi historia no son las largas horas de esfuerzo, las noches en vela, ni los trabajos mal pagados que he tenido que aceptar. No. Lo más desalentador ha sido lidiar con mi propia sangre, que en lugar de motivarme, parecía decidida a convencerme de que me resignara a una vida de mediocridad. Dejé la universidad a los 20 años porque no podía seguir manteniendo los gastos con un trabajo de medio tiempo, y mi familia, en vez de ayudar, lo veía como una señal de que era un fracasado más. Como tantos otros en nuestro árbol genealógico. Pero no me dejé hundir. Trabajé de camarero, de ayudante de almacén, incluso de cuidador de mascotas. Cada dólar que entraba, lo guardaba como si fuera el último. Todo ese sacrificio lo hice pensando en un negocio propio, algo que pudiera darle un giro a mi vida y sacarme del ciclo sin fin de trabajos mal pagados. Las horas de trabajo parecían eternas, y la fatiga se convertía en una compañera constante. Pero cada billete guardado era una promesa de un futuro diferente, un recordatorio de que mi esfuerzo no sería en vano. Hubo momentos en los que pensé en rendirme. Días en los que el cansancio y la frustración me hacían dudar de mi plan, pero siempre me repetía a mí mismo que, si no lo hacía yo, nadie más lo haría por mí. Mis amigos se divertían, viajaban, compartían historias de sus aventuras, mientras yo apenas podía permitirme un par de salidas al mes y siempre con un ojo en el presupuesto. Cada centavo contaba, cada gasto innecesario era una traición a mi plan. Por eso, cuando finalmente logré ahorrar una cantidad decente, sentí que todo había valido la pena. El problema es que mi familia tiene una habilidad innata para identificar cualquier rastro de avance y destruirlo. Mis tías, en particular, siempre han sido las reinas del chantaje emocional. Desde que era niño, las escuchaba repetir que la familia está primero, pero claro, ¿primero para qué? Para exprimir al que logre juntar 2 centavos. Siempre me parecieron arpías con sonrisa falsa y promesas huecas. Esas reuniones familiares que debían ser motivo de alegría se convertían en ejercicios de autocontrol para mí. Veía cómo mis tías se codeaban, cuchicheando sobre lo bien que les iría si tan solo tuvieran un poco más de dinero. Y el colmo de todo es mi primo, el hijo de una de estas tías. Tiene 32 años, y lo único que ha conseguido en la vida es mantenerse en casa viendo series y diciendo que el mundo es injusto porque nadie le reconoce su talento. Un mantenido de manual. Nunca lo vi hacer nada más que lamentarse por su falta de oportunidades y reclamar que todo el mundo está en su contra. Mientras tanto, mi madre y mis otras tías lo alababan como si fuera un genio incomprendido, un diamante en bruto que simplemente necesitaba tiempo. Pero los años pasaban, y ese tiempo nunca daba frutos. Mientras yo me deslomaba trabajando horas extra y fines de semana, él se sentaba en la mesa familiar a hablar de sus planes que nunca se materializaban. Todos en la familia siempre lo han visto como un joven incomprendido, un genio atrapado en un mundo que no lo valora. Pero, para mí, solo es un parásito que no ha movido un dedo en su vida. Y parece que, para mis tías, mi esfuerzo y mis sueños son perfectos para mantener su estilo de vida y el de su hijo de oro. Me daba rabia ver cómo el esfuerzo y la dedicación eran vistos casi como una obligación mía, mientras el conformismo de mi primo era recompensado con palabras de consuelo y gestos de lástima. La gota que colmó el vaso llegó la semana pasada. Todo lo que había guardado con tanto cuidado, los ahorros que me costaron años de trabajo y sacrificios, desaparecieron de mi cuenta. Mis tías lo retiraron aprovechando una vieja autorización bancaria que firmé hace años, cuando era joven y confiaba en ellas. Resulta que habían decidido que su hijo necesitaba iniciar un negocio para poner en práctica su talento y que yo debía contribuir. No hubo una consulta, ni una explicación. Simplemente se sirvieron de lo que no les pertenecía. La indignación no alcanza a describir lo que siento. No es solo por el dinero, aunque duele pensar en cómo se esfuma el esfuerzo de tantos años en un abrir y cerrar de ojos. Es por la traición, por saber que, al final, mi familia resultó ser lo que siempre temí, una trampa disfrazada de unidad. Esa misma familia que me repetía que nunca me faltara nada, que todos nos apoyábamos, que somos uno,
no dudó en dejarme sin nada cuando más necesitaba ese impulso para avanzar. Lo peor de todo es el cinismo con el que lo justificaron, como si en realidad me estuvieran haciendo un favor al reinvertir mi dinero. Lo que me carcome es la certeza de que este golpe no fue un accidente, sino un movimiento frío y calculado. Recuerdo cómo mis tías me miraban durante las reuniones, con una sonrisa que en retrospectiva se siente como una amenaza disfrazada de cordialidad. Para ellas, yo era la solución a sus problemas, una fuente de recursos que, si se presentaba la oportunidad, podría ser explotada sin remordimiento. Y ahora, aquí estoy, tratando de recomponerme, de decidir si tomar cartas legales o si seguir adelante y cortar de una vez por todas los lazos que me unen a esta gente. Lo que sé es que ya no volveré a confiar en nadie de mi familia. Lo que hicieron no tiene justificación, y por mucho que intenten suavizarlo, la traición ya está hecha. Siento un peso en el pecho cada vez que pienso en todo el tiempo y el esfuerzo que se fueron en un instante, y me cuesta imaginar cómo volver a empezar desde cero. Pero si algo he aprendido de los golpes de la vida es que la rabia y la determinación pueden convertirse en la chispa que inicie un nuevo fuego. Y esta vez, voy a quemar cualquier puente que lleve de regreso a ellos. Actualización 1. Muchos amigos me dijeron que tomara medidas para esto, incluso algunos quisieron hacer una especie de recolecta para ayudarme a recuperar el dinero robado. Sus palabras y gestos de apoyo me hicieron sentir que, al menos, no estaba solo en esta pesadilla. Lo primero que hice fue alejarme de esa familia tóxica. Ahora vivo solo, en un pequeño departamento que apenas puedo costear, pero con la tranquilidad de no ver las caras de quienes me traicionaron. El proceso de decidir qué hacer con esta situación fue tormentoso. Las noches sin dormir se hicieron aún más largas, llenas de pensamientos de venganza y de incertidumbre. Cuando finalmente decidí enfrentar a mis tías, lo hice con la convicción de que exigiría una respuesta. Recuerdo que se armaron de lágrimas y lamentos, suplicando que no tomara acciones legales. Fue una escena digna de una telenovela, sus llantos exagerados, las manos temblorosas y la promesa falsa de que me devolverían hasta el último centavo cuando el negocio de mi primo despegara. Por supuesto, sabía que esto no sucedería. Estamos hablando de un adulto que nunca ha conseguido ni siquiera un trabajo, mucho menos podría administrar un negocio y, mucho menos aún, hacer que prosperara desde cero. El negocio en cuestión, un mini mercado de barrio que compraron con mi dinero, parecía una inversión condenada desde el inicio. Aunque la tienda ya estaba medianamente surtida, bastaba con echar un vistazo para notar su falta de organización. No había una estrategia de ventas, y la idea de reinvertir las ganancias era una fantasía lejana. Al principio, intenté mantener la esperanza de que, tal vez, el miedo a las consecuencias los haría recapacitar. Observé desde lejos cómo mi primo se comportaba como el dueño, pavoneándose sin saber ni siquiera cómo manejar las cuentas. Las estanterías se vaciaban y los productos no se reponían. Los pocos clientes que entraban se encontraban con un servicio caótico y una atención desinteresada. Era evidente que el negocio iba en picada. Cada semana que pasaba, recibía mensajes de mis tías, llenos de promesas vacías y excusas. Dale tiempo, verás que todo se resolverá, decían. Pero yo ya había decidido que era hora de cortar por lo sano. La lección fue dolorosa, pero clara, no se puede construir un futuro sobre las ruinas de la confianza rota. Actualización 2. Después del robo y la posterior compra del minimercado con mi dinero, tomé una decisión que, aunque drástica, sentí que era la única salida justa para proteger mi esfuerzo y mis ahorros. Con la ayuda de un buen amigo abogado, redactamos un documento legal que establecía que la suma utilizada para adquirir el negocio era un préstamo formal. En dicho documento, se estipulaban claramente las condiciones de pago, intereses y, lo más importante, las garantías, de no cubrir los plazos acordados. Tendría el derecho de embargar tanto la casa de mis tías como el minimercado. Fue un movimiento calculado, que inicialmente me hizo sentir un poco culpable, pero dadas las circunstancias, también resultó ser un alivio. No era solo una medida para proteger mi inversión, sino una forma de enviarles un mensaje claro, no iba a dejar que siguieran abusando de mí. Al principio, la reacción de mis tías fue predecible. Entre lágrimas y súplicas, intentaron convencerme de que no era necesario formalizar nada, que éramos familia y que todo se resolvería con el tiempo. Pero esta vez no me dejé manipular.
Firmaron, aunque a regañadientes, porque sabían que no tenían otra opción. Durante semanas después de eso, recibí mensajes constantes de ellas, llenos de promesas vacías y excusas para justificar por qué no podían empezar a devolverme ni siquiera una pequeña parte del dinero. El negocio, como era de esperarse, no mejoró. Más bien, se convirtió en un agujero negro financiero. Mi primo, con su actitud arrogante y despreocupada, parecía no entender la seriedad de la situación. Le habían entregado un minimercado como si fuera un juguete, sin preparación ni responsabilidad alguna. Cada vez que pasaba cerca del lugar, lo veía sentado en el mostrador, absorto en su teléfono, mientras los estantes vacíos y la falta de clientes hablaban por sí mismos. Las pocas ganancias que generaba el negocio, en lugar de reinvertirse para reponer inventario o mejorar la operación, terminaban gastándose en caprichos personales de mi primo. Era evidente que las cosas no iban a cambiar, y mis tías, al darse cuenta de ello, comenzaron a desesperarse. Con el plazo del pago acercándose y el negocio en números rojos, mis tías empezaron a presionar a mi primo para que se pusiera las pilas. Pero, por supuesto, él no tenía ni la capacidad ni la voluntad para hacerlo. En su mundo, la responsabilidad seguía siendo un concepto ajeno. Las discusiones comenzaron a intensificarse en su casa, y yo me enteraba de todo a través de los mensajes que seguían llegando a mi teléfono. Dale tiempo, hijo, verás que él aprenderá, me decían, como si la experiencia fuera algo que simplemente se adquiere de la noche a la mañana. Finalmente, al darse cuenta de que la situación era insostenible y de que el riesgo de perder su casa era real, mis tías recurrieron a lo que parecía ser su última carta, proponerme que yo tomara las riendas del minimercado. Según ellas, era la solución perfecta para todos. Sus argumentos eran una mezcla de súplica y manipulación emocional. Hijo, tú eres tan trabajador y tan bueno con los números, estamos seguras de que tú podrías salvar el negocio. Así recuperarías tu dinero, y todos saldríamos ganando. No queremos perder nuestra casa, y tú tampoco quieres que tu primo pierda su oportunidad de demostrar lo que vale, ¿verdad? Por supuesto, su propuesta no era más que un intento desesperado por pasarme la responsabilidad de arreglar el desastre que ellos mismos habían causado. Para ellas, el problema ya no era el negocio que no funcionaba, sino mi negativa a involucrarme. Según ellas, yo era el único que podía resolverlo todo. Sus mensajes se volvieron cada vez más insistentes, casi como un acoso, tratando de convencerme de que me hiciera cargo del minimercado. Lo peor de todo era que ni siquiera intentaban disimular sus verdaderas intenciones. Sabían que, si yo tomaba el control del negocio, no solo tendrían la tranquilidad de no perder su casa, sino también la seguridad de que el esfuerzo y la disciplina que me caracterizan sacarían a flote un proyecto que, en manos de su hijo, estaba destinado al fracaso. Para ellas, era un gana-gana. Para mí, era un insulto. No podía creer que, después de todo lo que había pasado, todavía tuvieran el descaro de pedirme algo así. Pero lo que más me dolió fue su incapacidad para reconocer el daño que me habían hecho. En ningún momento hubo una disculpa genuina, un arrepentimiento sincero por haberme traicionado de la forma en que lo hicieron. Todo giraba en torno a salvarse a sí mismas y a su hijo de las consecuencias de sus propios actos. El peso de esa realidad me golpeó con fuerza. Para ellas, yo no era más que una herramienta, alguien a quien podían usar y desechar según les conviniera. Estoy en una encrucijada. Parte de mí quiere aceptar la propuesta, pero no por las razones que ellas piensan. Si tomo el negocio, sería únicamente para asegurarme de recuperar hasta el último centavo de lo que me robaron y después cerrarlo o venderlo. No me interesa salvar su casa, ni el orgullo de mi primo. Pero otra parte de mí se resiste. Me pregunto si vale la pena invertir mi tiempo y energía en algo que representa tanto dolor y traición. Lo que tengo claro es que, si acepto, lo haré con mis propias condiciones. No pienso ceder ni un milímetro más. Esta vez, yo pongo las reglas. Y si no están de acuerdo, que enfrenten las consecuencias legales. Estoy cansado de ser el salvavidas de una familia que no hizo más que hundirme cada vez que tuvo la oportunidad. Actualización 3. Después de semanas de insistencia por parte de mis tías, sus súplicas y sus intentos de manipulación emocional, decidí que era momento de actuar, pero bajo mis propias condiciones. Sus argumentos se habían convertido en un ruido constante, un eco de desesperación que ya no podía ignorar.
Sabía que tenía el control de la situación gracias al contrato que habían firmado, y eso me dio la confianza para proponer un ultimátum que, en otro tiempo, jamás me habría atrevido a hacer. Así que reuní a mi primo y a mis tías en una última conversación cara a cara. En esa reunión no hubo gritos ni insultos. Llegué con una calma calculada, una firmeza que parecía desconcertarlos. Les expuse mi condición de manera clara: aceptaré hacerme cargo del minimercado, pero con una sola condición: el negocio debe estar completamente a mi nombre. De no ser así, no moveré un dedo más, y procederé con el embargo. No hay más opciones. El silencio que siguió a mis palabras fue casi cómico. Mi primo me miraba con una mezcla de incredulidad y furia contenida, mientras mi tía mayor, que siempre había liderado las súplicas, intentaba encontrar una manera de responder sin ceder del todo. Pero sabía que no tenían alternativa. Finalmente, mi tía rompió el silencio con un tono entre lágrimas y reproche: ¿cómo puedes hacernos esto? Somos familia. Me limité a responder: precisamente porque somos familia, les estoy dando una salida. Cualquier otro ya habría procedido con la demanda. Después de unos minutos de rebuznar, de lanzar indirectas y de intentar apelar a cualquier rastro de compasión que pudiera quedarme, mi tía aceptó. Lo más sorprendente fue mi primo. Aunque al principio se resistió vehementemente, incluso intentando hacer un berrinche frente a su madre, quedó claro que no tenía otra opción. Ella lo presionó tanto que terminó cediendo, aunque se notaba que lo hacía a regañadientes. Con esa decisión, el minimercado pasó a ser legalmente mío. El contrato se firmó en presencia de mi amigo abogado, quien se aseguró de que todo estuviera en regla. Mi primo ni siquiera quiso mirarme al final del proceso, pero para mí, eso era lo de menos. Tomar el control del minimercado no fue fácil. Al entrar, lo primero que hice fue evaluar el estado real del negocio. Era peor de lo que había imaginado. Las estanterías estaban medio vacías, el inventario restante era de baja calidad y la clientela prácticamente inexistente. El lugar tenía mala reputación en el vecindario, y no era para menos: con un dueño como mi primo, nadie habría confiado en ese lugar. A pesar de ello, no me dejé intimidar. Si había algo que sabía hacer bien era trabajar duro y convertir problemas en oportunidades. Invertí una parte de mis ahorros restantes en renovar el lugar. Cambié las estanterías, rediseñé la disposición de los productos para que fuera más atractiva, y busqué proveedores locales que ofrecieran productos frescos y de calidad. También implementé pequeñas estrategias de marketing que, aunque básicas, hicieron una gran diferencia: descuentos, ofertas y la clásica publicidad de boca en boca. Trabajaba jornadas largas, incluso más largas que las que ya había soportado en mis años anteriores. Sin embargo, esta vez tenía una motivación diferente. Este negocio ahora era mío. Cada esfuerzo que hacía no solo era para reparar un daño, sino para construir algo que podría ser el trampolín hacia mi verdadero sueño. En cuestión de meses, el cambio fue evidente. El flujo de clientes aumentó, y las ganancias, aunque aún modestas, comenzaron a estabilizarse. Incluso los vecinos que habían dejado de entrar al minimercado volvieron, atraídos por la nueva energía que se respiraba en el lugar. Algunas noches, mientras cerraba el negocio, me permitía imaginar lo que vendría después. Este minimercado no era el final del camino, era un medio para un fin mayor. Mi sueño de abrir un restaurante de hamburguesas, algo que había mantenido vivo en mi mente durante años, empezó a sentirse más cerca. Sabía que aún faltaba tiempo, pero con el minimercado funcionando y generando ganancias constantes, estaba en el camino correcto para reunir el capital necesario. Cada vez que veía a un cliente salir satisfecho con sus compras, me recordaba que todo el esfuerzo, incluso la traición inicial, había valido la pena. Por su parte, mis tías se mantuvieron en silencio después del traspaso. Las pocas veces que intentaron acercarse, fue para hacer comentarios tímidos sobre cómo había transformado el negocio. Sus palabras, que en otro tiempo me habrían emocionado o dolido, ahora me parecían vacías. No necesitaba su aprobación ni su reconocimiento. Mi primo, por otro lado, desapareció casi por completo. Supongo que no soportó la idea de que el negocio que consideraba suyo ahora estuviera bajo mi control. Pero eso ya no me preocupaba. Había aprendido que mi éxito no dependía de la validación de los demás, mucho menos de aquellos que intentaron sabotearme. Hoy, puedo decir que, aunque el camino fue largo y doloroso, logré salir adelante.
El minimercado es solo el principio, una prueba de que incluso las peores traiciones pueden transformarse en oportunidades si se tiene la determinación necesaria. Ahora, cada paso que doy me acerca más a mi sueño de tener un restaurante propio, un lugar donde pueda ofrecer algo más que comida, una experiencia, un espacio que represente todo lo que he aprendido y superado. Esta historia no tiene un final perfecto, pero sí uno lleno de esperanza. Dejé atrás a una familia tóxica, recuperé lo que era mío, y ahora estoy construyendo un futuro mejor. Y, lo más importante, aprendí que no importa cuántos golpes te dé la vida, siempre hay una forma de levantarse.